Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy entrevistamos a Daniel García. Dani es fisioterapeuta y enfermero y tiene una consulta desde hace más de 20 años donde complementa la fisioterapia con la medicina tradicional china, la acupuntura y el taoísmo. Ha impartido varios cursos sobre Taoyin, Qigong, educación postural, conciencia corporal y para aprender sobre toda esta filosofía oriental ha estado viajando por China, por Tailandia, por el Tíbet. Es coautor de 2 libros. Uno se llama Tao para vivir, donde enseña las principales enseñanzas sobre el Tao y cómo aplicarlas a tu vida diaria. Y el otro se llama Tao sexual, amor sanador. Algunos de los temas que hablamos en la entrevista son la historia de Dani y cómo empezó su interés por la salud, qué aprendió de trabajar como enfermero y cómo eso le ha ayudado a crear la metodología que aplica hoy en consulta, cómo empezar a dialogar con tu propio cuerpo para aquellos que queráis empezar a establecer una conexión y un diálogo interior con vuestro cuerpo, salir del victimismo personal, que es un aprendizaje que nos comparte Dani que ha tenido y cómo ha sido su proceso para salir de ello. Hablamos sobre sexualidad y de sentir placer sin excitación, cómo esto pueden ser 2 cosas distintas, sobre orgasmos múltiples, cómo llegar a conseguirlo, tanto si eres hombre como si eres mujer, la importancia del placer femenino en la sexualidad, y también hablamos luego sobre dolor crónico, cuáles son sus principales causas, dolor lumbar, qué puedes hacer si es que lo tienes, y mucho más. Espero que os guste mucho la entrevista y sin más os dejo con Daniel García. Pues bueno, Dani, ¿qué tal, Álvaro? Al podcast. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, tenía muchas ganas de hacer esta entrevista porque Dani, yo he ido a su consulta, ha ido prácticamente toda mi familia también, ha ido mi padre, ha ido mi madre, ha ido amigas de mi madre, un poco de todo. Y me gustaría empezar un poco la entrevista por tu historia. Yo creo que la historia que tenemos habla mucho de nosotros y nuestra necesidad de ayudar a los demás viene un poco de cómo nos hemos ayudado a nosotros mismos. Y me gustaría saber cómo empezó tu interés por la salud y por ayudar a los demás. Bueno, mi perfil ha sido muy ayudador de siempre, ¿no? Y de estar, por lo que sea, ¿no? Atento a lo que el otro necesita o el otro demanda. Un poco por ser el hermano mayor, por un poco la relación con mis padres, ¿no? De sentirme enseguida muy responsable e implicado en la familia, ¿no? y en lo que se puede hacer. He tenido siempre mucha iniciativa y de siempre quería estudiar algo que tuviera que ver con las ciencias o con la salud o con el deporte. Entonces, debido a un esguince de tobillo una semana antes de las pruebas del INEF, de educación física, pues me quedé a 1 centímetro de aprobar el mínimo de salto vertical y son pruebas eliminatorias. Si no sacas el mínimo, el 4, te vas. Estás fuera. Entonces, fuera a la primera. Así que de ahí pasé a enfermería y a mí todo eso me llenó un poco mi filosofía personal a cómo vehiculizar una forma de vivir, ¿no? Aparte también de la influencia que yo tenía de empezar con las artes marciales, con el Qigong y empezar a leer textos orientales. Y eso empezó a construir en mi cabeza y en mi alma, ¿no? Una forma de ver el mundo, en el que la salud es uno de los grandes pilares. ¿Y toda la parte de la sabiduría oriental te llegó por interés propio o te viene de algún sitio? Yo es que, bueno, se podría decir que yo soy un poco friki siempre, ¿no? Se puede decir así porque yo de pequeño veía una peli de Bruce Lee y la peli de Bruce Lee me duraba 1 mes en la cabeza. En el sentido que yo me ponía cogía un colchón, lo enrollaba, lo ponía de pim pim pum y hacía puños y no sé qué y tal, y me montaba mis propias películas, o sea, te viene desde pequeñito. Desde pequeño. Entonces la infancia de antes no es como la hora que está llenísima de estímulos, sino que antes había un estímulo que era súper redundante, ¿no? Súper importante, y eso ya te configuraba esa semana, por ejemplo, claro, o esos días. Y para mí el desgaste, yo que he sido hiperactivo, el desgaste de energía era muy importante. Y todo el interés por la sabiduría oriental, bueno, te viene un poco desde pequeñito, las películas Bruce Lee, pero ¿en qué momento llega el interés por la forma de entender la salud de Oriente? Mira, para mí fue un descubrimiento porque yo a partir de que empecé a trabajar con 18 años y pude empezar a pagarme las clases del Kung Fu, pues
Dentro de las clases de Kung Fu hacíamos Qigong, hacíamos respiraciones, hacíamos formas de entrenamiento que están insertos en el Kung Fu, ¿no? Como lo que es el trabajo interno, y para mí eso fue un descubrimiento. Y es cuando empecé yo a practicar por mi cuenta y a sentirme que la respiración cambiaba cosas dentro de mí, pero era por pura necesidad, o sea, por canalizar mi angustia, mi tensión, mi nerviosismo. Vino como una terapia casi. Claro, para mí fue una terapia porque yo sentía que no era solo un trabajo mental de que conseguía dar explicación a cosas, sino conseguía unas sensaciones internas que había veces que había encontrado de niño o de adolescente de forma intuitiva y que empezaba a ubicar de forma más natural, más familiar dentro de mí. Cuando hiciste la carrera de enfermería y fisioterapia, ¿ya veías que había cosas como que querías complementar? O que... Sí, primero hice enfermería, ¿no? Pasaron unos cuantos años hasta que hice fisioterapia y la sensación de trabajar de enfermero en un hospital era una sensación muy gratificante a veces, agotadora también, y por otro lado tenía la sensación de que llegaba tarde, de que yo llegaba tarde, llegaba cuando la enfermedad estaba muy instaurada y había unos síntomas muy importantes y había que centrarse en atacar esos síntomas y no en prevenir la enfermedad o en promover la salud, que era donde yo sentía que podía hacer más. Entonces, en mi consulta personal, ¿no? Yo empezaba a decir a la gente, no solo te quito la tensión, sino que vamos a tratar de que tú entrenes o de que tú cambies de postura o de que te das cuenta que te duele después de todo el día delante del ordenador. Para mí eso era muy importante, ¿no? Entonces, mi trabajo un poco también es hacer que la persona reconquiste su cuerpo, en algún sentido. ¿Y cómo empiezas ese trabajo de conexión con el cuerpo con una persona que no siente los mensajes que le da su cuerpo? ¿Cuál es el primer paso? Respirar. En todas las disciplinas que yo conozco, la respiración tiene un papel más o menos importante. En algunos es crucial. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una persona no ventila bien, no utiliza su diafragma, empieza a haber adaptaciones, empieza a cambiar la postura, empieza a haber una sensación de angustia, de que no respiro, de que no ventilo, y eso cambia nuestro estado emocional. Es importante ir un paso hacia atrás, ¿no? Y enseñar a la persona a respirar o que aprenda a respirar y se dan cuenta de que pueden cambiar esa sensación y empiezan, lo que hemos hablado antes, ¿no? a tener la sensación de que ellos pueden cambiar cosas. Entonces, el diafragma, la respiración es muy importante para crear un estado interno, una sensación interna saludable, de bienestar, con toda esa segregación de dopamina, de oxitocina, que es buenas sensaciones para afrontar las cosas de otra manera. Uno de los temas por los que tenía muchas ganas de que vinieras es por la medicina tradicional china, porque bueno, yo he escuchado mucho de esta forma de sanación, pero realmente no sé en qué consiste. Es una forma de equilibrar la energía que tenemos o de poner energía en el cuerpo que nos falta. El cuerpo tiene meridianos que son como vasos comunicantes que a veces no se equilibran solos por tendencias emocionales, por cosas aprendidas, por nuestro estilo de vida. Y eso lo que hace es desequilibrarnos, que puede ser de forma brusca, por una crisis de algún tipo, o de forma paulatina. Poco a poco, ese desequilibrio se va instaurando y va generando síntomas que son sordos al principio, que parece que no hay nada, pero que si se perpetúan en el tiempo puede enfermarnos. Habría que ver si la persona tiene síntomas de exceso o de carencia, si la persona es friolera o calurosa. Si la persona es friolera, está falta de energía. Entonces necesita calor. Tú piensas que cuando una persona tiene frío busca shelter, busca abrigo, busca estar en un sitio calentito, pero claro, a la vez el cuerpo se le encoge, se flexiona, su cuerpo está buscando conservar el poquito calor que tiene, entonces se repliega. Y una persona expansiva, calurosa, tiene posturas abiertas, extendidas, está demasiado abierto y su problema tal vez es que tenga exceso de energía, o lo que le falta es el yin, que se dice, ¿no? Que es lo fresquito, lo acuoso, lo femenino también, que aquí podríamos entrar en cosas, pero a veces puede llevar un poco a equívocos porque son conceptos maniqueos como los occidentales, ¿no? ¿Puedes explicar para la gente que no lo sepa el yin y el yang qué tipo de energía representa? El yang es la representa? cara soleada de la colina, es el sol, es el día, es la acción, es lo penetrante, es lo de alto volumen, es lo duro, y el yin es lo suave, lo fresquito, es la tierra mojada, es la cara sombría de la colina, es la noche. Es la noche, es la pasividad, es el descanso, es el no hacer nada y saber estar quieto. Eso es lo yin.
Entonces, hoy en día que estamos muy estimulados, muy activos, siempre buscando hacer algo, ser eficaces, ser productivos, ser tal, y a veces hay que equilibrar eso bien, ¿no? Y saber tomarnos ratos de descanso, ratos de pausa interna, porque hay gente que no hace nada y se tira, pero está con la cabeza tucu, rumiando, ¿no? Y eso no es estar inactivo, es estar consumiendo mucha energía, que el cerebro consume mucha energía. ¿Podrías contarnos un poco más cuál es el funcionamiento de la acupuntura y para qué casos lo recomendarías? El funcionamiento de la acupuntura es que lo que haces es insertar una aguja de acero inoxidable, ¿no? De acero quirúrgico, que están muy bien afiladas ahora y que son estériles y de un solo uso, que son desechables, en puntos del cuerpo donde suele haber un foramen, un agujerito en la fascia que envuelve y limita todas las estructuras, y en ese pequeño agujerito suele haber una terminación nerviosa y un vaso sanguíneo, o dos, una arteria y una vena. Entonces eso genera un input a nivel nervioso que suele tener un impacto en la corteza cerebral y genera un cambio. Entonces, cuando se pone acupuntura, lo que haces es que ya no solo tienes un impacto a nivel local, que es que provocas un enrojecimiento en la zona, que significa que hay una vasodilatación y atraes sangre a la zona, con lo que aumentas el metabolismo, atraes nutrientes y eliminas productos de desecho, sino que tú con la combinación de puntos de acupuntura creas una sinfonía, una melodía, creas un ritmo en el cerebro que lo que hace es impactar en eso y crear cambios en el metabolismo. O sea, que estás directamente como hablándole al cerebro, mandándole mensajes. Claro. Es el sistema nervioso. Es como si, por ejemplo, tú vienes muy nervioso y yo te puedo poner música disco y activarte más para luego que tú te hayas desfogado y tengas una relajación después, o te pongo una música clásica tranquila que tú te medio adormezcas y entonces entres en un duermevela y recuperes un montón. Vale. Eso serían, digamos, dos formas de trabajar. Te doy un poco más de lo que tienes para irnos al otro extremo, o te provoco algo que te dé lo que te falta, ¿vale? Y yo suelo trabajar un poquito en las dos. Qué interesante. O sea que esa sería... Me gusta mucho en general coger conceptos abstractos y ver cómo se aplican en la práctica. O sea que eso podría ser una forma de equilibrar el yin y el yang en el cuerpo, ¿no? Claro. Si tú, por ejemplo, vienes de estar en la montaña en el invierno y no sé qué, cuando llegas a casa, ¿qué te apetece? Una infusión y una ducha caliente, ¿no? Y es una forma que tú de forma instintiva sabes lo que te sienta bien y te lo das, ¿sabes? O vienes de la playa, de estar 3 horas al sol, no sé qué te apetece. Una ducha fresquita y algo fresquito y estar a la sombra, no volver a ponerte al sol y seguir torrao, ¿sabes? Sí. Es una forma también de escuchar el cuerpo. Pues aquí los orientales, es decir, son mucho más, en general, más finos que nosotros, tienen conceptos que nosotros no entendemos, tienen cosas que... O sea, ellos van al equilibrio y a la salud, está muy metido en su filosofía, en su cultura, tanto los japoneses como los orientales, como los chinos, ¿no? O sea, como todo Oriente, que es una forma que ellos tienen de que se cuidan, que no los va a cuidar nadie y se tienen que cuidar ellos. Entonces tienen miles de plantas naturales, tienen la respiración, tienen un montón de cosas que si tú vas a China ahora, a lo mejor no lo ves por ninguna parte porque está aparentemente occidentalizada y la gente joven está más en mirarnos cómo vivimos nosotros que cómo se cuidan sus abuelos. Pero tú vas a un parque a Beijing a las 5 de la mañana, que es el único rato en el que puedes ver un poquito el sol porque luego se llena de contaminación, y ves cientos de gente de mediana edad, de gente mayor haciendo ejercicios, cantando a los árboles, haciendo calistenia, haciendo tai chi con la espada o con el abanico, y se cuidan muchísimo y tienen esa cultura. Hay muchas enseñanzas del Tao. Hay en el Tao para vivir, en vuestro libro ponéis un montón distintas, pero por concretar un poco me gustaría saber, particularmente si quieres compartir en tu historia personal, cuáles han sido las pocas enseñanzas del Tao que más impacto han tenido en tu día a día. Un poco en resumen sería salir del victimismo personal. Ahí ya tienes... Y eso es largo, ¿no? Pero el resumen es dejar de echar la culpa al mundo, a mi entorno, a lo que pasa a mis padres, de cómo yo me siento, y empezar a hacerme cargo. Cada uno nace donde nace, vive lo que vive, y el tema es
¿qué puedo hacer yo en esta situación? Haciéndome cargo, haciéndome responsable. Y responsable para mí no es ni más ni menos que saber dar respuesta, que ahí viene la etimología de la palabra, ¿no? Dar respuesta a esa situación. ¿Qué puedo hacer? Hacerse cargo de uno mismo, de mis propias sensaciones. Primero, me doy fuerza a mí mismo y no le doy fuerza a todo lo que fuera y puedo empezar a cambiar cosas. Y entonces eso es muy importante. La sensación que yo he tenido gracias a eso es de que he ido eligiendo qué tipo de vida he querido. Claro. He ido construyendo mi vida en función de lo que he deseado, lo que he necesitado, lo que he querido. He tomado decisiones, me he ido a Oriente cuando la gente me decía, ¿dónde vas? ¿Dónde vas tan lejos? Es que ya no necesitaba dar explicaciones. Entonces cambian un montón de cosas y a partir de ahí empiezas a diseñar tu vida, diseñar lo que comes, cómo duermes, cómo respiras. O sea, dentro del taoísmo y de toda esta filosofía hay una cantidad de higienismo, de higiene personal, no entendido como limpieza, sino de forma de darnos cuidados al cuerpo que alucinas. Entonces hay cosas que son flagrantes, pero que son básicas. Entonces, comer bien, dormir 6 o 7 horas, 8 horas y que te levantes descansado. El cómo comes, el cuándo comes, el ir al baño regularmente. Transpirar y hacer ejercicio y sudar y activar el metabolismo son cosas fundamentales. Yo creo que es muy importante cuidarse y es muy importante alimentar un hábito de salud con tu cuerpo y demás, pero también es muy importante hacerlo de una forma que sea adecuada para ti concretamente, ¿no? Porque, bueno, pues estamos rodeados de la mejor dieta o la mejor rutina de ejercicio y demás. Y yo creo que eso que comentabas de responsabilizarte a través de conocerte y entonces responder según lo que tú quieres crear, creo que va muy hilado también en la salud respecto a me conozco y cuál es la forma de nutrir mi cuerpo o de mover mi cuerpo que a mí me viene bien. Y eso te permite crear un estilo de vida que vaya acorde contigo. Eso es. Y para eso, primero hay que conectar con el sentir, ¿vale? Y te pongo un ejemplo muy claro. Durante la pandemia he tenido pacientes o personas que han estado viendo series de televisión, haciendo lo que hacía todo el mundo, bollería, no sé qué, en casa, ¿no? Y de repente dice, no puedo, me tengo que poner a entrenar. Se ponen a hacer saltos y multisaltos y se fracturan el peroné. Fractura de peroné por ponerse a saltar y hacer burpees. De repente, no es primero, siéntete el cuerpo, ¿qué necesitas? Muévete de forma orgánica, sentida. ¿Hacia dónde tengo el rango de movimiento con la cabeza? O sea, ¿qué me viene bien? ¿Qué me alivia? ¿No? Aquí noto que tengo una tensión y venga, voy a ponerme aquí un poquito. Conectas con el cuerpo, lo mueves desde el centro, como decimos, ¿no? Desde el centro de gravedad, ¿no? Desde el core. Y desde ahí te empiezas a organizar el patrón de movimiento. Y no te pones ahí porque has visto los 10 ejercicios que más fuerte te van a poner en 2 semanas. Primero pásatelo por el cuerpo, fíltratelo, siéntetelo, mira a ver si es demasiado. Si tú ya has tenido un poquito de conciencia corporal y dices eso va a ser mucha tela, este sí, este no, voy a empezar haciendo la mitad o poniendo las rodillas en vez de hacer la plancha completa, porque a lo mejor te lesionas. Y así es un poco lo que decías tú, una forma de empoderarte, pero que es simplemente elegir y poner en valía esta forma de movimiento. Yo elijo no hacerla porque yo también tengo esa sabiduría interna, ¿no? Y de decir, oye, si esto no me está sentando bien, aunque esta persona me diga que es el mejor ejercicio, voy a primar lo que estoy sintiendo yo ahora. Fundamental. También quería profundizar un poco en la perspectiva taoísta sobre la sexualidad. Has escrito el libro de El Tao Sexual, Amor Sanador. Y bueno, antes de entrar un poco en qué es y demás, tengo curiosidad por cuál es la historia de ese libro, cómo surge. Por un lado surge del deseo y de la voluntad que teníamos los autores, ¿no? Sandra, Ángel y yo, de querer traer los conocimientos o parte de los conocimientos de las artes de alcoba amatorias, ¿no? Para la salud y ponerlo en palabras sencillas y desde un punto de vista occidental para que los occidentales lo entendamos, ¿no? Porque hay que hacer un ejercicio de asimilación, de sentir y de traducir eso en un lenguaje que sea comprensible, porque los chinos de siempre han escrito todas las cosas de forma muy poética, porque es su estilo, muy metafórica, y segundo, eso se abre a entenderlo de 1000 maneras diferentes, ¿no?
Y luego, dentro del Tao, la sexualidad es una parte muy importante. La forma en la que uno se cultiva la energía sexual, ya no solo estoy hablando de la excitación y del deseo, sino de esa pulsión sexual interna que tenemos por buscar el encuentro con el otro. La sexualidad, la energía sexual puede ser algo que me puede poner muy sano o me puede drenar mucha energía, sobre todo como hombres. El hombre cuando eyacula pierde mucha energía. Cuando uno es joven no es tan importante porque tienes mucha energía dedicada a eso, pero según vamos pasando los años es interesante reservarnos un poco de esa eyaculación y tener encuentros sexuales con orgasmo pero sin eyacular, que va por vías nerviosas distintas. Ahí has soltado un concepto muy interesante, vale. Y entonces, claro, de entender. Para eso tengo que ser capaz de, como hombre, ¿no? Te estoy hablando ahora de sentir mi energía sexual en frío, sin excitación, sentir eso que es algo refrescante y que es más sutil, que no ese vigor y esas ganas de copular y de intimar con otra persona, con una chica, con otra persona, ¿no? Que es lo que nos impulsa, ¿no? Porque eso es una pulsión que nos perpetúa como especie. Eso está en nuestro ADN y en nuestro instinto. Y por entenderlo un poquito mejor, has mencionado muchas cosas en las que quiero profundizar, pero la perspectiva taoísta sobre la sexualidad consiste en entender un poco mejor esa energía sexual y dices que no tiene por qué ver con la excitación. Eso es, está el cultivo de esa energía sexual en solitario, ¿vale? Y en pareja, y dentro en solitario está en frío, que es sin excitación, que es respirar en los testículos, sentirlos, sentir cómo esa energía está ahí, sentir que si yo empiezo a visualizar un encuentro sexual, esa energía empieza a calentarse y entonces empiezo a tener una erección y empiezo a sentir que esa zona pélvica, inguinal, genital se congestiona de sangre. Todo eso es darle mucho más trasfondo, darle más relevancia y estar más atento a las sensaciones, a esa bioquímica y ese metabolismo sexual para ya empezar a disfrutar eso y no solo la genitalidad y sentir el estímulo del glande, vamos a decirlo así, sino que hay muchas más cosas antes y detrás de eso que están dando ese soporte fisiológico, que es una erección, que es una flecha que nos impulsa al encuentro o a la autosatisfacción, pero sí que si yo la respiro y la prolongo en el tiempo y la gestiono, me va a dar mucho más rato de placer que no solo dar unos cuantos zambombazos y eyacular. ¿Vale? O sea, lo que veo es que, por ver si lo he entendido bien, hay una diferencias entre la sensación de placer únicamente físico y la sensación de sentir tu energía sexual, ¿no? Pero ¿cómo podemos empezar a ponernos en contacto con esa otra sensación si no la hemos sentido nunca antes? Bueno, volvemos a empezar en la respiración, otra vez en sentir la respiración, sentir que hago una respiración abdominal profunda, que ese aire llega a la zona abdominal, a la zona pélvica, que si respiro un poco más y llevo mi atención a mis genitales, a mis ingles, voy a sentir como cuando llevo la atención, allí donde va mi atención va la energía. Eso es una máxima del Tao. Entonces, ¿cómo puedo sentir esa zona y sentir el espacio que ocupa, la tirantez o la sensación física que tengo? Hay formas de automasaje que son sin excitación, de estimular los testículos, de estimular el pene, de traccionar de ellos al mismo tiempo que se saca la lengua. Hay un montón de técnicas que no van solo a la excitación sexual, sino que van a tener esa zona descongestionada y libre, masajeada, sin cargazón, sin tensión. Y que eso me hace ser libre de mi pulsión. Voy empezando a crear un espacio de latencia, y eso vale para todas las técnicas, entre un estímulo y mi reacción o mi respuesta. Y eso pasa en la vida sexual, o sea, en el encuentro sexual o en la energía sexual. Si yo soy capaz de masajearme, de soltarme tanto en frío como en caliente y empiezo a disfrutar y a darle detalles, pues es como el que llega con mucha hambre y se zampa un plato de pasta con tomate y se sacia, o eres capaz de abrirte una botellita de vino y ponerte una copita, te preparas un aperitivito, te lo tomas mientras cocinas, vas disfrutando de lo que se huele, vas disfrutando del sofritito, de no sé qué, de tal, y creas un encuentro que esa cena o esa comida te la puedes tener para ti
y comértela despacito y saboreando, o la puedes invitar a alguien y esa noche tener una cena con una conversación interesante, con tal que pueda haber un encuentro o no después o lo que sea, pero has hecho todo un desarrollo de un disfrute de los estímulos y un centramiento de la atención en los detalles. Y además, si te tomas un platazo de pasta con tomate, sacias esa parte de hambre. Pero si te haces tu aperitivito y te lo tomas con más calma, hay como otra parte de ti que se sacia también. La sensación de sentirte bien, además de sentirte saciado físicamente, Eso es. la sensación de sentirte bien y de que te has nutrido también es similar, ¿no? Un poco a Eso cuando retrasas esa pulsión sexual y demás. Que no Eso quiere es. decir que de vez en cuando un plato de pasta con tomate entre bien. Pero cada uno elige, ¿no? Eso es. En el Tao está muy bien el aceptar. El aceptar que a veces somos animales con pulsiones y que a veces está bien darle rienda suelta a esas pulsiones, siempre y cuando tú puedas elegir lo otro. Y eso es libre albedrío. Yo estoy preparando una alternativa para poder elegir otra cosa y no ser esclavo de mis pulsiones. Eso es libertad personal. Y eso es muy importante. Y una de las cosas que me ha llamado la atención en el libro del Tao sexual es que diferenciáis entre prácticas y herramientas para hombre y para mujer. Hay una sección distinta para cada uno. ¿Cuáles son las diferencias entre la energía masculina y femenina? Bueno, hemos hablado un poquito del yin y el yang, pero ¿cómo aplicaría esto a la sexualidad? ¿Y cómo crees que entender mejor esas diferencias puede contribuir a que tengamos una sexualidad más sana? Vale, mira, hay cosas que se dicen en el Tao. La energía sexual del hombre es ascendente. Va del primer centro al segundo centro al tercer centro, ¿no? Va de todo lo más material, de todo lo más visceral y pulsátil y terrenal y animal, va a lo emocional y luego va a lo mental. ¿Vale? Entonces, conozco una chica, esa chica, ¡buf! Cómo me gusta, cómo me pone, tal y cual. Y si veo que hablo con ella, tengo un encuentro o no, y veo que, jolín, fíjate, hablo con esa chica y me río y se ríe y no sé qué, y empiezo a tener emociones y no sé qué. Y luego pienso, oye, pues esta chica me encaja, me vale, me gusta, no sé qué. Ese es el recorrido, digamos, estándar en la sexualidad, ¿no? En cómo la energía masculina va. En general, en las chicas, y esto es, a lo mejor puede abrirse debate, ¿no? Pero desde el Tao se dice que la energía sexual es descendente. ¿Qué significa? Que las chicas ven a un chico y dicen, ¡ay, qué majo! Fíjate, y no sé qué. Y habla así, y dice esto, y tiene estos valores, y no sé qué. Y cuando hablo con él, fíjate, me río, jijiji, no sé qué, tal y cual, y empiezo a tener sensaciones y emociones y no sé qué. Y al final, cuando se da todo eso y hay todo eso, hay un encuentro. No significa... Hay un deseo sexual y luego se puede dar el encuentro o no. No significa que no se funcione el hombre y la mujer de las dos maneras. Pero es como la tendencia estándar, ¿vale? Entonces, eso para empezar. Luego, la energía sexual del hombre es mucho más finita que la de la mujer. La energía sexual de la mujer es mucho más amplia, tiene más capacidad, porque tú piensas que la energía sexual es energía creadora, que sirve para ser creativo, para la música, para crear, para dibujar, para no sé qué, para todo y para dar vida. Y la mujer es la encargada de albergar y dar vida en los seres humanos, en los mamíferos y en los seres humanos. Está 8 o 9 meses, si todo sale bien, albergando, gestionando, generando una vida y necesita un caudal de energía brutal. El hombre llega pim, pim, y si te he visto, no me acuerdo, a lo mejor, ¿qué significa? Que ya ha hecho lo mínimo. Y eso funciona para dar vida. Claro, literalmente. Literal. ¿Qué pasa? Que ahí luego las conveniencias culturales sociales hacen que ese hombre, si eso se da dentro de una pareja, le baje la testosterona, le suba la oxitocina, se genere un apego y quiera cuidar y criar a la cría, porque eso va a hacer que se perpetúe la especie. Y como hombres, ¿cómo podemos cultivar esa energía sexual? Bueno, incluso también habláis en el libro de un tema que causa mucho interés, lo de los orgasmos múltiples. En el caso de las mujeres es más común, en el caso de los hombres es menos. ¿Cómo se puede cultivar esa habilidad para estar un poco, digamos, poder compartir, como dices tú, poder elegir entre una forma de sexualidad más inmediata o poder elegir entre una forma de sexualidad Mira, si más lo comparamos un poco con un coche,
Tú llenas el depósito del coche y tú puedes, con esos 50 litros, puedes ir de aquí a, no sé, a Burgos y volver. Y haces 500 kilómetros si tú vas a 120, si te cuidas, o sea, sí, tal. Tú puedes ir a pisotones, acelerones, a frenazos, a tal, a bandazos, y a lo mejor no llegas a Burgos ni vuelves, porque te has consumido tu combustible. Esto es un poco lo mismo. Si yo soy capaz de atenuar y dosificar mi energía sexual para que esa energía sexual no me domine a mí, y yo soy capaz de gestionar esa energía sexual, esa pulsión, y expandirla por el cuerpo, y volvemos al concepto de embodiment, es en vez de dejarlo son los genitales, siento que me pasa en las piernas, en los glúteos, en el abdomen. Cómo esto me hace respirar, cómo me hace conectar con el cuerpo, cómo esa conexión me va a la base del cráneo y respiro y conecto, cómo se me abren ciertos puntos de acupuntura y siento un canal energético, ¿no? Y cómo esa sensación de placer sexual se expande por el cuerpo. Ahí estoy haciendo un trabajo muy importante. ¿Y qué pasa? Que en el Tao sexual se defiende, se preconiza que tú tienes que ser capaz de gestionar eso para que la mujer que tiene una energía sexual en teoría va más lento en la excitación, le dé tiempo a la mujer a alcanzarte a ti en ese clímax y poder llegar juntos o no, pero por lo menos que te aseguras el placer de la mujer. En esto el Tao sexual es muy generoso porque valora y defiende y pone en alza el disfrute femenino como amantes. Y eso en muchos sitios. En Occidente no ha estado, o ha estado muy escondido, o que alguien me diga dónde ha estado, ¿no? Pero ¿qué significa? Que es muy importante para los orientales el placer sexual femenino, porque es donde la mujer también recupera su salud, recupera energía. El orgasmo significa algo más. Se nutre en el cerebro, se nutre en glándulas, se nutre en cosas con un buen orgasmo o con un buen encuentro sexual, aunque no se haya llegado al orgasmo. Tú tienes un encuentro sexual bonito, donde hay miradas, donde hay ternura, donde hay todo un desarrollo, hay una serie de pasos que se dan de forma natural o no, porque esto es como un entrenamiento a veces, ¿no? Que a veces se puede volver un poco artificioso, pero también hay que jugar un poco con eso, ¿no? Y tú has tenido un montón de todo y no has llegado al orgasmo, no te importa tanto. Has nutrido esa otra parte. Has nutrido otra parte, has nutrido la ternura, te has mirado, has conectado, aunque esa persona no la vuelvas a ver más. Yeah. O sí, ¿sabes lo que te digo? Eso no, es independiente. Sí. Aquí no hay moralina, ¿sabes? Pero tú te has entregado y te has dado ahí. Y tú has estado atento al otro. Has estado atento a tus sensaciones. No has estado... Sí. Es otra forma de entender la sexualidad, porque yo el otro día además reflexionaba un poco sobre esto, ¿no? ¿A qué llamamos sexualidad? Porque la sexualidad pueden ser muchas cosas. Puede ser solo la parte física, la sensación física. Pero eso es realmente sexualidad, porque ahora, como estamos viendo, si cogemos esa definición de sexualidad, ¿dónde está el dar la mano, el mirar, una sonrisa? Porque todo eso, en cierta medida, a mí me parece también eso es sexualidad. Es sexualidad. No es genitalidad. El tema es volver a lo de antes, poder ponerme en lo otro, poder elegir, poder sentir que conecto con la otra persona y en esa persona me entrego, pongo los 5 sentidos en lo que estoy haciendo, estoy atento a lo que la otra persona necesita, estoy abierto a descubrir a la otra persona tanto su cuerpo como cómo respira, como tal, y entonces estoy en momento presente y eso es un acto sagrado. Es uno de los mejores regalos, regalar presencia y que te regalen presencia. Eso es un regalazo. Eso es. Bueno, me gustaría terminar la entrevista con un tema totalmente distinto, pero que también quería tocarlo, que es el dolor. Uh-huh. Recibirás cientos de pacientes cada año en tu consulta y probablemente muchos de ellos con dolores. Me gustaría profundizar un poco en el dolor crónico, que es algo que padece mucha gente. Y me gustaría saber qué es el dolor crónico, cuál es tu aproximación y si crees que hay causas comunes para dolores que aparentemente son diferentes. El dolor es una sensación nociceptiva, es una experiencia sensorial, física, emocional, ¿vale? Que la persona vive y experimenta en función de su nivel social, de su nivel emocional. O sea, el quién soy define cómo me duele. Eso por un lado. Y segundo, el dolor crónico, normalmente, crónico hace referencia a un dolor que está más de 3 meses conmigo. Vale. Cuando llevo más de 3 meses con un dolor, ya está crónico, o ya es crónico. Y crónico, el otro día se lo explicaba a una paciente, no significa irrecuperable, insalvable,
me voy a morir con esto ya para siempre, sino que es que lleva mucho tiempo conmigo y el cerebro lo corticaliza. ¿Qué significa? Que el cerebro hace, a partir de los 3 meses o durante esos 3 meses que no disminuye el dolor o no desaparece, crea redes neuronales para perpetuar ese dolor. Porque para el cuerpo, para el cerebro, indica que eso es mi sensación de normalidad. Cuando ya me acostumbro a vivir así, por mi postura, por mi trabajo, por lo que sea, por mi angustia, por mi tensión, por mi tal, eso se hace crónico y entonces el cuerpo dice, esto es lo normal. Entonces, cuando yo quito esa tensión y libero esa tensión y a la persona le digo, respira así, ponte así, muévete, levántate cada hora, ponte una pelota de pilates para trabajar delante del ordenador y le das un poquito de movilidad, si puedes. Haz breaks, ¿sabes? De estar posturado o haz giros mientras tú estás en una llamada de teléfono, te mueves y haces no sé qué. O sea, dale movilidad, rompe el estatismo, rompe el sedentarismo. Dejo de nutrir esa red corticalizada, esa red neuronal que mantiene el dolor y se puede deshacer. ¿Y cómo tratarías uno de los dolores crónicos así más comunes, que es el dolor lumbar? Has mencionado algunas herramientas que darías, levantarte cada poco tiempo y tal, pero si puedes profundizar concretamente con este ejemplo, ¿cómo lo aproximarías? Para el dolor lumbar, digamos que hay abordajes que son pasivos, que es que yo le trato a la persona, le quito tensión, la movilizo, la estiro, la desbloqueo, le hago no sé qué, tal, le normalizo la fascia lumbar, tal, y la puedo dejar ahí, que ese sería un concepto pasivo, que a mí no me gusta, solo así, sino que yo a la persona la hago respirar, le hago bascular la pelvis, le enseño estiramientos, los hace en la consulta, se va con los estiramientos aprendidos, le digo que se mueva, que busque un entrenador personal que le enseñe a hacer ejercicios de core, que tonifique en la zona abdominal, que haga sentadillas, que haga cosas adaptadas a su físico, a su edad, a su patología. Joder, y no sabes lo que me ayuda a mí eso, porque viene a la siguiente sesión o dentro de 2 con más tono muscular y yo ya tengo cosas con las que trabajar. Es que te viene con tan poco tono que digo, ¿qué hago con estas 4 cosicas? O sea, no tengo recursos para mover, porque un fisio de alguna forma lo que hace es quita tensión, mueve recursos, atrae sangre y tal, pero claro, cuando vienen con tan poco tono, a entrenar. Entonces yo soy de la escuela de, dentro de lo posible, a moverte lo más que puedas. Siempre y cuando tu cuerpo te esté acompañando en las sensaciones, esté diciendo, joder, me viene bien, no me estoy pasando, gradúa, no intentes hacerlo todo lo que no has hecho en un año, en un día, progresivo, adecuado a tu situación. Entonces, vuelve a ser un enfoque multisistema, en el que la persona necesita llevarse herramientas, respirar, bascular la pelvis. Hay gente que no sabe hacer el movimiento báscula, no sabe hacer giros de cintura, giros de caderas, menos aún ochos. Entonces, claro, todo esto me hace tener un desbloqueo buenísimo, que eso luego lo voy a poder poner en mi vida sexual. Estaba pensando en lo para mismo. Que veas un poco, digamos, toda esa interconexión que hay dentro del Tao, de la forma de cuidarse, porque si algo es bueno me tiene que valer para varias cosas, para varios campos. Entonces, para mí la respiración es fundamental, el movimiento es fundamental. El hacer cosas que te gustan es fundamental. El encontrar tu pasión es fundamental. Que no, me voy a probar una posición, no importa. Dedícate 1 hora todas las tardes o 3 tardes a la semana en algo que sea tu pasión. Date ese rato de gusto en el que tú estás generando gozo. Y compensas tu sacrificio de currar en algo que no te gusta, pero que te paga las facturas. O sea, busca el equilibrio en la medida en la que tú puedes. Bueno, Dani, pues hasta aquí la entrevista. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir. Nada, te agradezco un montón tu tiempo. Y nada, pues a moverse, a respirar, a cultivar tu energía sexual, a hacer algo que te siente bien y muchísimas gracias por venir. Con mucho gusto, hombre. Hasta aquí la entrevista. Si os habéis quedado hasta aquí escuchando, muchas gracias. Podéis encontrar a Dani en las notas del episodio. Pondré por ahí su web, su Instagram, tiene un montón de vídeos. Tiene un curso también que si quieres comentar sobre las emociones y cómo... Sí, un curso de Qigong online que es un poco para aprender herramientas de cuidados a todos los planos, ¿no? Que va a estiramientos, gestión emocional, respiración de varios tipos, postura, formas de entrenar desde el punto de vista oriental, ¿no? Que tienen más que ver con la resistencia muscular y con la isometría más que con lo cinético en algunas cosas, en otras no, pero sí. Pues ahí tenéis eso, echadle un vistazo a los libros de Dani, son muy interesantes, los tenéis en Amazon, son fáciles de conseguir, os lo dejo en las notas del episodio también. Y bueno, espero que os haya gustado y hasta la próxima.